En este video verás la historia general de los tanques estadounidenses durante la Guerra Fría. Vamos a partir con uno que técnicamente vino antes de este periodo, y me refiero al M26 Pershing. El Pershing fue diseñado para reemplazar el M4 Sherman y luchar contra los tanques alemanes como el Tiger y el Panther en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial. Testamento de eso fue su cañón de 90 milímetros. Lamentablemente entró en servicio demasiado tarde y vio poca acción hacia finales de la guerra. No obstante, si existe un enfrentamiento registrado e incluso grabado entre un Pershing y un Panther en la catedral de la ciudad de Colonia. Donde sí vio mucho combate fue en la Guerra de Corea. Demostró ser un tanque efectivo versus los T-34-85 norcoreanos, pero estuvo plagado de problemas mecánicos y una falta de movilidad crónica, en un terreno bastante difícil como es la península coreana, que está llena de montañas. Pero ¿cuán efectivo sería el Pershing para la nueva era que acababa de empezar? Mecánicamente hablando, el M26 era deficiente. Tenía un motor a gasolina que producía 500 caballos de fuerza, que en su tiempo era considerado adecuado, pero rápidamente fue superado por otros motores y además tenía un sistema eléctrico poco fiable. El cañón era bastante bueno. Provino de la doctrina cazatanques estadounidense, es probablemente lo más bueno que salió de eso, pero era incapaz de penetrar, por ejemplo, el glacis frontal de un Tiger II, y con la salida de tanques pesados más potentes, ya no estaba a la par. Solo la disponibilidad de municiones exóticas post-guerra podían incrementar ese poder de fuego y penetración. En cuanto a blindaje, podríamos decir que era adecuado. Sin embargo, era derrotado por los cañones de 88 milímetros de larga longitud a distancias considerables, como el que poseía el Tiger II. Y quizás no estoy pintando en muy buena luz al Pershing, y es que tuvo la mala suerte de ser diseñado tarde para un conflicto que ya estaba terminando. Pero su reemplazo, el M46 Patton, fue el comienzo de una historia diferente. Sin embargo, antes de entrar al sucesor del Pershing, debemos hablar de su compañero de armas, el M24 Chaffee. El Chaffee fue desarrollado también durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de reemplazar a los M3 Stuart. Fue diseñado para ser rápido, maniobrable y fiable. Su participación iba a ser en el rol de tanque de reconocimiento, así como en el apoyo de la infantería con su cañón de 75 milímetros. El Chaffee, al igual que el Pershing, llegó tarde a la Segunda Guerra Mundial. Algunas divisiones blindadas aún estaban armadas con el Stuart y recibieron a los Chaffee después de terminar la guerra. Sin embargo, su ligereza le permitió ver acción al comenzar la Guerra de Corea, actuando como un tanque mediano sin mucho éxito versus los T-34. Sin embargo, fue suficiente para tener una plataforma con poder de fuego móvil y protegido hasta que llegaran los tanques medianos. Y una vez que llegaron los Sherman y los Pershing, volvió a su rol original como tanque de reconocimiento y apoyo de infantería. Una de las características claves del M24 fue su velocidad y movilidad. Era altamente maniobrable y su agilidad era bastante apreciada por sus tripulaciones. Estaba armado con un cañón de 75 milímetros que era efectivo versus infantería y otros vehículos ligeros, pero no era suficiente versus otros tanques medianos o pesados, pero sí que era mejor que el 37 milímetros al cual estaban acostumbradas las formaciones de tanques ligeros. En definitiva, fue un tanque altamente estimado por las fuerzas que lo emplearon. Su agilidad era muy buena y era mecánicamente fiable. En realidad es difícil encontrar registros que hablen mal de este vehículo. Tanto el Pershing como el Chaffee fueron la base desde la que nacieron múltiples diseños. Ahora sí, entraremos a la serie Patton. El M46 Patton fue un tanque mediano desarrollado en 1948, basado en el diseño del M26 Pershing.
Sin embargo, demostró un buen número de mejoras y actualizaciones, incluyendo un motor más poderoso, una mejor suspensión y una torreta más fuerte. Estaba armado con un cañón de 90 milímetros, más efectivo que el utilizado por el Pershing. La efectividad del M46 en la Guerra de Corea se ve representada por esta tabla, donde vemos que un M46 fue destruido por los T-34-85 norcoreanos, mientras que 18 T-34 fueron destruidos por los Patton. Lo que no es una sorpresa, hablamos de un diseño de la Segunda Guerra Mundial versus uno postguerra. En cuanto al apoyo a la infantería, el M46 era marginalmente mejor en el rol que el Pershing. Su ronda alta explosiva solo tenía 200 gramos más de explosivo y fueron lejos de ser un éxito porque su fiabilidad mecánica, que supuestamente había sido mejorada sobre el Pershing, fue inaceptable. El 60% de las bajas fue por causas mecánicas, 16% por minas y 24% por otras causas. Sin embargo, no podemos negar que fueron una parte importante, y entre un Sherman o Pershing y un Patton, el Patton sería elegido el 100% de las veces. Quizás la historia hubiese sido diferente de haberse enfrentado, por ejemplo, a tanques como el Joseph Stalin II. El M47 Patton fue desarrollado para reemplazar rápidamente al M46, que era considerado un parche temporal a los problemas mecánicos del Pershing. Existía un prototipo llamado tanque mediano T-42, que tenía un diseño de torreta interesante, pero debido a la guerra en Corea, las cosas se vieron un poco apresuradas. Así que decidieron montar esta torreta en el chasis del M46. A pesar de ser una solución de nuevo apresurada e inmadura, se consideró que la mejora en poder de fuego y blindaje valían la pena el riesgo. Terminaría siendo llamado M47 Patton. Tendría un cañón de 90 milímetros mejorado, un buscador de distancia de coincidencia estereoscópica acoplado a un sistema de control de fuego, y por supuesto la torreta estaba mejor protegida y era capaz de montar estos sistemas ya mencionados. Y de nuevo, llegó muy tarde. Fueron desplegados para pruebas de campo a finales de la Guerra de Corea sin ver combate en manos del ejército estadounidense. Un equivalente soviético sería el T-54 y también podría considerarse como el primer MBT o tanque de batalla principal. En 1953 empezó la producción de la serie M48 Patton, la cual poseía una torreta rediseñada con forma de domo, un chasis también más redondeado que eliminó la posición de artillero de ametralladora de chasis, moviendo así al conductor al centro. Esto generó más espacio para almacenar munición a cada lado del conductor. Para su mala suerte, también vio mucho combate en Vietnam y probó ser durable y efectivo. También fue muy resistente contra los RPGs, los rifles sin retroceso y las bazucas de los norvietnamitas. Según historias de tanquistas en Vietnam, la conducción era sencilla, como conducir un auto. El cañón era lo suficientemente bueno para el combate en la jungla, especialmente cuando utilizaba rondas canister. Los enfrentamientos contra otros tanques eran contados con una mano, pero se enfrentaban a los anfibios PT-76 y los tanques medianos T-34 y T-55. El M48 era utilizado en algo llamado Thunder Run o corrida relámpago. Se ponían dos M48 a cada lado del camino con una oruga en la tierra y otra en el camino, y rápidamente avanzaban por el camino disparando para hacer explotar una mina por cañón, ametralladora o con el propio tanque. Una vez se limpiara un camino, el resto del convoy avanzaba y rara vez se recibía daño catastrófico proveniente de estas minas. Usualmente podía resistir mucho castigo,
antes de tener que ser dado de baja por la reducción en la integridad del casco. En general, fue un tanque regular. El M48 tenía problemas mecánicos y el rango operacional era similar al del Sherman, siendo inferior a los nuevos diseños soviéticos. También tenía un complicado medidor de distancia que funcionaba pero requería entrenamiento constante y fue eventualmente reemplazado. Su cañón de 90 milímetros era adecuado en los 50, pero ya en los 60 estaba obsoleto, y a pesar de ser un diseño mediocre, sí probó ser bastante adaptable, porque ya para 1975 le fue instalado un nuevo motor diésel en vez de uno de gasolina. Los motores diésel tienden a ser más resistentes al incendio, por lo tanto es una gran ventaja para un tanque. También recibió un cañón de 105 milímetros y sistemas de control de fuego asociados a esta mejora. Cuando el M60 apareció en el campo, lo hizo casi al mismo tiempo que el T-62 y T-64. Comenzó como una leve actualización del M48, que como ya saben, era una actualización del M47, el cual era una actualización del M46 y asimismo del M26. El M60 fue la culminación de características de diseño que en definitiva tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial. Era masivo para su tiempo, pesaba 48 toneladas vacío, comparado a los 37 del T-62. Utilizaba el cañón estriado de 105 mm L7 británico, que fue el mejor en la historia. Pero el cañón de 115 mm del T-62 y por supuesto el de 125 mm del T-64 lo superaban. En particular porque ya empezaban a utilizar rondas APF-SDS, las flechas cinéticas. Luego vino el M60A1. Este tanque ni siquiera venía con estabilizador, hasta que llegó un paquete de actualización llamado AOS, pero esto no ocurrió hasta el año 1972, cuando el T-62 empezaba a ser reemplazado por el T-72, y tanto el T-62 como el T-64 tenían estabilizadores para la década de los 60. El blindaje del M60A1 y el T-62 era equivalente. Ambos tanques podían penetrarse a rangos de combate normales, pero el M60A1 no podía penetrar fácilmente a un T-64, mientras este sí. Normalmente cuando vemos rendimientos numéricos comparativos entre vehículos militares, nos volcamos a la evidencia anecdótica para evaluar en términos más humanos a estas máquinas, porque son las tácticas y entrenamiento que influyen por lo menos en el 50% del empleo del equipamiento. Uno de los mejores ejemplos fue la batalla de Asal Uttar, donde una fuerza india compuesta por Shermans, Centurions y AMX-13, 45 unidades cada uno, se enfrentó a una fuerza pakistaní compuesta por más de 220 M47 y M48 Pattons. Los indios destruyeron más de 100 Pattons a cambio de tan solo 10 bajas en un solo día. Por otro lado, en el 73, en la guerra del Yom Kippur, el M60A1 se enfrentó a los T-55 y T-62 egipcios con gran éxito. La cúspide del M60, el M60A3 TTS por Thermal Tank Sight, tuvo una mejora generacional muy importante. Una computadora balística, un buscador de distancia láser y una mira térmica le entregaron precisión y capacidades de combate de alto rendimiento, que ciertamente fueron un factor importante cuando los tanques de la Marina estadounidense destruyeron 108 tanques iraquíes a cambio de un solo M60A3 perdido. Esto sucedió durante la Guerra del Golfo en el 91. Pero se habrán dado cuenta que me salté un número. ¿Qué pasó con el M60A2, también apodado Starship?
Y para entender la efectividad, o más bien la poca efectividad del Starship, debemos entender la era para la cual fue diseñado y qué se imaginaban haría en el tiempo de su creación. El M60A2 tenía una torreta radicalmente rediseñada y tenía tecnología de vanguardia para su tiempo. Usaba mucha tecnología casi experimental en un esfuerzo de sacar una ventaja a medida que pasara el tiempo. Y el programa MBT-70 permanecía estancado en el infierno del desarrollo. El MBT-70 usaría un cañón/lanzador del misil MGM-51 Shellak, así como municiones convencionales. También tendría un cañón automático remotamente operado que se supone podía plegarse en el techo del vehículo, sistemas de control de fuego avanzados, una suspensión neumática, y así la lista sigue. Todo esto contribuyó a un desarrollo muy costoso y complejidades que llevaron al abandono del proyecto por parte de los alemanes y americanos. Sí llevó a aprender muchas lecciones que produjeron eventualmente al Leopard 2 y al M1 Abrams. Con el MBT-70 muerto, el ejército solicitó al M60A2 como alternativa. Y es que todavía estaban calientes con la idea de que el cañón disparara una TGM y también munición convencional, creyendo que esta sería la solución, que sería el futuro. Pero no, nunca resultó ser efectivo, se volvió obsoleto rápido. Era extraño ergonómicamente, la mantención era difícil, en fin. Al menos un concepto similar fue utilizado en combate en la forma del M551 Sheridan. Y ya que estamos hablando del Sheridan, volvamos un poco atrás en el tiempo. Ya conocemos al M24 Chaffee, y ahora hablemos del sucesor, el M41 Walker Bulldog. El M41 fue un excelente tanque ligero en un tiempo donde los de su clase estaban empezando a extinguirse junto a los tanques pesados debido a la existencia del tanque de batalla principal. A pesar de ser inferior en varias características técnicas comparado a un MBT, el Walker Bulldog sirvió como tanque ligero en terrenos complicados y lo hizo muy bien. Aún hay M41 en servicio como testamento a su utilidad, por ejemplo en Taiwán. El M41 fue como un M24 en esteroides. Era literalmente mejor en todo. Era incluso más rápido y ágil, estaba mejor armado, tenía estabilizador, era simple de operar y mantener. Sin embargo, se percibía como muy ruidoso, algo malo en misiones de reconocimiento, algo poco ergonómico, y su motor era de alto consumo. Deficiencias que fueron solventadas en variantes exportadas como la ya mencionada variante taiwanesa. Era también muy pesado para ser transportado en el aire y se tenía la esperanza de lanzarlo por paracaídas o levantarlo por helicópteros Chinook, pero a este punto creo que ya se le estaba pidiendo mucho. Una debilidad, sin embargo, es el hecho de que no era anfibio, ni tampoco tratado para entornos nucleares, biológicos, químicos. Tuvo su primer despliegue de combate en Corea y obviamente tuvo mejor desempeño que el M24 enfrentándose a los T-34-85 chinos, pero su principal teatro de operaciones en manos estadounidenses fue en Vietnam. En principio, reemplazó a los M24 franceses. Los vietnamitas apreciaban al M41 debido a que se adaptaba mejor a su estatura más baja, así como su agilidad y fiabilidad. En febrero de 1971, los M41 se vieron enfrentados decisivamente en una batalla de tanques, con 17 Bulldogs dando de baja a 22 tanques de Vietnam del Norte, 6 T-54 y 16 PT-76, perdiendo 5 M41. Con el tiempo, fue reemplazado por el M551 Sheridan. En conclusión, el M41 fue una evolución correcta del M24 Chaffee. Quizás
fuese apresurado su despliegue, lo que llevó a ciertos problemas en un principio. Sin embargo, al ser solucionados, el tanque tuvo una historia bélica de alto prestigio, ganándose la confianza de quienes lo empleaban. Lamentablemente, no fue visto con buenos ojos por parte de políticos y oficiales que buscaban algo más transportable. Esto nos lleva al M551 Sheridan. El Sheridan es un concepto que está volviendo a resonar con el M10 Booker. Hablemos de una plataforma liviana capaz de ser aerotransportada, cuyo propósito es apoyar a las operaciones de infantería en cualquier lugar, a cualquier momento, debido a su movilidad. Eso en el papel. Si se usaba para lo que se suponía que se debía usar, como cañón de asalto, sí puede ser que haya sido bueno. Y también lo etiquetaron como tanque ligero. Y claro, esa capacidad para ser lanzado desde el aire junto a paracaidistas es una capacidad importante que no se puede replicar. Es muy difícil construir un tanque lo suficientemente ligero para eso. Pero, en muchas maneras su diseño fue atroz. Su munición no estaba lista para el servicio y estaba en riesgo constante de fallar catastróficamente. Disparar el cañón, el arma principal del vehículo, significaba un riesgo de romper la electrónica del propio misil y de la torreta. La electrónica utilizaba tubos de vacío, es decir, vidrio. El cañón podía romper las costillas del comandante si no estaba bien posicionado y afirmado. Si se cambiaba de misil a rondas convencionales y no se usaba un switch en particular, la brecha del cañón podía romper el propelente de la ronda y esparcir todo en el interior de la torreta. Ametralladoras pesadas podían penetrar el blindaje de aluminio. Sí, el mismo tipo de blindaje que el del M113, una PC. Creo que el M113 tiene más espesor que el propio Sheridan. En Vietnam, su primer despliegue sufrió mucho a causa de las minas. Usualmente, una sola era suficiente para aniquilar un Sheridan, pero sí tenía sus ventajas. No quedaba estancado en el lodo tantas veces como un Patton y su alta movilidad tenía su valía en la jungla y montañas. Además, el cañón era efectivo como arma antipersonal con rondas alto explosivo o canister que usaba miles de flechitas como proyectiles. Pero incluso con su ligero peso, el motor era mediocre o malo en fiabilidad, y el cañón junto a su munición también. Además, el espacio interno era extremadamente limitado, forzando algunas veces a la tripulación a dejar la munición de la ametralladora coaxial afuera. Su tasa de tiro era de 2 rondas por minuto porque necesitaba aire para ventilar el cañón. Creo que ya lo entendieron. Durante la Guerra del Golfo, en los primeros días de Escudo del Desierto, los Sheridans arribaron vía aérea en Arabia Saudita antes que el resto de blindados de la coalición. Estos Sheridan venían con la mejora TTS, con mira térmica, y vieron combate contra tanques. Su rol fue limitado al reconocimiento y no más de 6 misiles Shillalah fueron lanzados tanto a cañones antitanques iraquíes como a T-55. Fue la única ocasión donde los misiles hayan sido utilizados en un combate real. Y sorpresivamente funcionó muy bien. Pero es porque se utilizaron como vehículos de reconocimiento en terrenos donde una TGM y una mira térmica se desempeñan de forma óptima. Para terminar esta presentación, obviando a los prototipos de tanque pesado y a otros prototipos extraños como por ejemplo el M1BT, quizás la inspiración del T-14 Armata, terminamos con el archirreconocido M1 Abrams de la Guerra Fría. Si en la década de los 60 la Unión Soviética tenía la ventaja con sus tanques versus los Patton, fue en la década de los 80 que perdieron toda ventaja por lejos con la introducción del M1 Abrams. Su blindaje, sistema de control de fuego y movilidad
Eran todos parámetros excelentes en esos tiempos. Con la implementación del sistema GPS, el Abrams era capaz de maniobrar a través del desierto rápida y eficientemente. No hay dudas que también habría sido así en los campos europeos. Cuando los T-72 de exportación iraquíes se enfrentaron contra el Abrams, no hubo competencia. El M1 fue armado con el cañón M68A1 de 105 mm, un L7 británico licenciado, el nuevo y revolucionario blindaje Chauvin, único en su clase que consiste de placas metálicas, bloques de cerámica y espacio vacío en una configuración de blindaje compuesto. En 1984 aparece el modelo M1IP, que significa Improved Protection, que contuvo mejoras al blindaje principalmente. En 1986 aparece el M1A1 Abrams, que trae consigo el cañón de Animaliza M256 de 120 mm, desarrollado por Rheinmetall para el Leopard 2, blindaje mejorado, consistiendo de uranio empobrecido y otros materiales clasificados. El único defecto de, en ese entonces, tanque casi invencible, era el consumo de combustible proveniente de su motor de turbina de gas. La historia general de tanques estadounidenses de la Guerra Fría es interesante, llena de altos y bajos. No debemos olvidar que todo este desarrollo siempre fue impulsado debido al contrincante al otro lado de la cortina de hierro. Con eso doy por terminado este video. Espero te haya gustado y aprendido algo nuevo. Te invito a convertirte en miembro del canal para apoyarme y a revisar los enlaces en la descripción de este video. Nos vemos en el siguiente.